Hay un tipo de silencio que no suena, no molesta y no prende alarmas, pero te va desarmando por dentro como humedad en pared vieja. No es el silencio de paz ni el de descanso. Es ese silencio funcional, adulto y bien educado que llega cuando ya hiciste todo lo que se supone que tenías que hacer y aún así, algo no cuadra. Es ese momento exacto donde cierto comediante lo resume perfecto con dos ideas que ya son filosofía nacional. Técnicamente no hay nada malo, pero como que algo no cuadra. Y esa otra donde dice, no estoy triste, no estoy feliz, solo estoy cansado de existir. Todo envuelto en risa nerviosa para que no se note. Sigues trabajando, sigues pagando cuentas, sigues respondiendo mensajes con emojis y todo bien, pero por dentro sientes que algo ya no está conectado. No estás triste como para preocupar a nadie, pero tampoco estás bien como para decir que todo está en orden. Estás vacío, pero de una forma práctica, invisible y eficiente. Vacío sin drama, sin lágrimas y sin escándalo. El más peligroso. Ese silencio no aparece de golpe ni llega con tragedia clara. Se va colando después de años de ruido, de distracciones, de cansancio acumulado, de dejar de creer en cosas sin darte cuenta. No porque un día te asentaras a decir, ah caray, damas y caballeros, creo que ya no creo. Sino porque la vida te empujó a sobrevivir, a cumplir, a seguir y dejaste de hacerte preguntas porque incomodaban, porque no servían para pagar la renta o porque no había tiempo. Dejaste de creer y nadie te avisó que eso deja un hueco raro, silencioso, de esos donde técnicamente no hay nada malo, pero como que algo no cuadra. Y tú sigues como si nada, esperando que el hueco se comporte y no moleste. Hoy no vamos a hablar de religión como institución y de dogmas con letra chiquita. Hoy vamos a hablar de algo más incómodo. ¿Qué pasa cuando quitamos lo sagrado de la vida adulta y fingimos que no pasó nada? Como si arrancar la columna no afectara el techo y luego nos sorprendiéramos de que todo cruja. Spoiler, sí pasó. Y lo estamos pagando. Con cansancio, con vacío funcional y con esa sensación bien adulta de decir, no estoy mal, pero tampoco estoy bien. Que suena chistosa hasta que ya no lo es. Bienvenidos a Fallo Adulto, este podcast donde la adultez no es estabilidad emocional desbloqueada ni iluminación espiritual permanente, sino una mezcla bastante torpe, mal armada y poco glamorosa de responsabilidades que no pediste, cansancio crónico que ya normalizaste, silencios largos que nadie te enseñó a llenar y preguntas que aprendiste a evitar porque incomodan, porque no son productivas y porque no le ponen saldo al cel. Aquí no venimos a vender soluciones mágicas ni frases bonitas para pegar en el refri y sentir que ya hiciste algo por tu salud mental. Venimos a hablar de lo que pesa cuando ya nadie pregunta, cuando ya nadie te revisa cómo estás de verdad y cuando tú mismo aprendiste a responder todo bien sin pensarlo. Venimos directamente de los episodios de desvivirse, del agotamiento extremo, de la mente que no quiere morir pero tampoco quiere seguir así, de ese punto raro donde no hay ganas de nada, ni siquiera de rendirse con estilo. Y después de tocar ese fondo, queda flotando una pregunta incómoda que nadie quiere contestar de frente. Cuando la vida se te rompe por dentro, cuando ya no puedes más, ¿a dónde volteas? ¿En qué te sostienes cuando ya no tienes fuerza ni para explicarte lo que te pasa, sin sentir que estás haciendo drama o que ya no das el ancho? Durante mucho tiempo, nos gustara o no, la religión cumplió esa función. Y aquí conviene decirlo sin miedo y con contexto, porque si hablamos de México y de buena parte de América Latina, la cosa es bastante clara. La mayoría crecimos en entornos cristianos. Y no hablo de ese cristiano, porque no faltará el que diga, es que yo prefiero a Messi. Pero no hablo de ese tipo de cristiano, sino cristiano de los que creen en Cristo, que cree en la Biblia, que creció entre reuniones, oraciones, misas, rezos, veladoras, abuelas persignándose y frases de calendario que decían más de la vida de lo que uno entendía a los 12 años. No como verdad absoluta, ni como solución perfecta, ni como algo que haya que defender o recuperar a fuerzas, sino como marco, como estructura y como algo más grande que tu cansancio individual. Y cuando la quitamos, no fue con ceremonia ni con reflexión profunda. La quitamos como se quita algo viejo del cuarto.
Estorba, ya no combina, ya no hace sentido. Simplemente la sacamos y seguimos, sin pensar demasiado en qué iba a ocupar ese espacio después. Hubo un tiempo donde la religión no era solo fe ni creencias abstractas que se discutían en sobremesa o se defendían en debates eternos para ver quién era más listo o más rebelde. Era estructura cotidiana, calendario compartido, ritual repetido y comunidad obligatoria. Incluso cuando no tenías ganas, incluso cuando preferías quedarte en casa, apagar el teléfono y no hablar con nadie. No importaba si creías mucho, poquito o a medias. Estabas ahí, presente como algo que siempre estaba allí. Como el radio prendido en la casa aunque nadie lo estuviera escuchando, o el reloj de la cocina marcando la hora sin que nadie lo mirara. No se cuestionaba todos los días, pero sostenía. Marcaba pausas reales, no esas pausas modernas que consisten en revisar el celular cada 5 minutos y acabar más cansado. Marcaba silencios con sentido, tiempos de descanso que no se sentían como pérdida de tiempo y momentos para juntarte con otros aunque no tuvieras energía, aunque llegaras cansado, aunque no supieras muy bien qué decir ni cómo acomodarte emocionalmente sin sentirte torpe. Te sacaba, a la fuerza a veces, del encierro mental, donde uno se queda rumiando solo. Te daba permiso de detenerte sin sentirte inútil, sin sentir que estabas fallando por no producir o rendir, sin esa culpa moderna que te persigue cuando paras 5 minutos y sientes que deberías estar haciendo algo útil. Te recordaba, aunque fuera de manera torpe y a veces incómoda, que la vida no era solo avanzar, cumplir y llegar, sino también quedarse, repetir, sostener y en muchas ocasiones simplemente aguantar acompañado sin tener que explicarte demasiado. No era perfecta, ni de lejos, y dependiendo en qué religión estuvieras, podría tener abusos, contradicciones, culpas mal manejadas, silencios incómodos y muchas cosas que hoy, con razón, criticamos y seguimos señalando. No se trata de romantizarla ni de fingir que todo está bien, pero aún con todo eso, cumplía algo que hoy no sabemos bien con qué reemplazar. Le daba sentido al dolor cuando aparecía. Cuando algo se rompía, no te dejaba completamente solo con el arréglate como puedas, versión adulto funcional y emocionalmente responsable. Había palabras, símbolos, gestos y rituales para acompañar el golpe, para ponerle un marco, para decir esto duele, sin tener que justificarlo ni convertirlo en lección forzada para presumir que creciste emocionalmente en la parranda o en la junta de lunes. Con el tiempo empezamos a criticarla, a alejarnos, a decir yo no creo en nada de eso, con cierto orgullo intelectual, como si ya con eso hubiéramos resuelto el asunto y nos hubiéramos graduado de la modernidad emocional. Y eso, en sí mismo, no es el problema. El problema fue confundir, dejar de creer con no necesitar creer en nada. La religión se fue cayendo poco a poco, sin cierre, sin despedida y sin una conversación adulta que dijera, esto ya no va, pero algo tiene que ocupar su lugar. Simplemente dejó de estar, como se van muchas cosas importantes, sin drama, sin ritual y sin aviso. Y nosotros seguimos adelante como si nada, modernos, racionales, productivos, muy eficientes y también tomando decisiones medio chuecas, a veces más por llevar la contraria que por haber encontrado algo mejor. Decisiones sin mucho sentido, hechas desde el enojo, la confusión o la urgencia de sentir algo distinto, ya sea por desmarcarnos de la religión, por demostrar que pensamos diferente o por creer que la respuesta está en alguien que vimos en redes, hablando con seguridad, filtros bonitos y frases que suenan profundas. Y aún así, seguimos cada vez más cansados, más desconectados y más solos con lo que duele, cargando preguntas sin ritual, sin lenguaje, sin espacio donde dejarlas descansar sin sentir que estorban. Porque cuando quitaste lo sagrado, no quitaste solo a Dios, quitaste pausas, rituales, espacios compartidos y el permiso de no poder con todo sin sentir culpa. Quitaste el lugar donde el dolor podía existir sin tener que ser útil,
sin tener que convertirse en aprendizaje inmediato o en contenido para redes. Y lo reemplazaste con silencio. Un silencio largo, espeso, que no sana, que no ordena y que solo deja eco. Aquí es donde muchos se incomodan de verdad, y no poquito, sino a nivel, mejor cambiamos de tema. Porque cuando uno viene del tema de desvivirse y escucha la palabra Biblia, lo primero que se imagina es culpa, castigo, pecado y dedo acusador apuntándote directo a la frente. Como si esos textos antiguos solo sirvieran para juzgar, señalar y decirte en qué estás fallando. Como si fueran manuales de regaño eterno y no relatos humanos. Como si no supieran nada del agotamiento real, del hartazgo profundo, de esa sensación pegajosa de ya no poder con la vida aunque por fuera todo siga funcionando. Error grande. Sabían demasiado. Sabían del cansancio antes de que existiera el burnout. Sabían del hartazgo antes de que le pusiéramos nombres clínicos. Y sabían de ese deseo de desaparecer antes de que lo maquilláramos con eufemismos modernos. Quizá más de lo que nos gusta admitir ahora que nos creemos muy modernos, muy racionales y emocionalmente avanzados. Pero seguimos colapsando igual. Solo que con mejores excusas y peor acompañamiento. Ahí está Moisés, por ejemplo. El líder, el responsable, el que carga con todo, el que no se puede permitir fallar porque hay demasiada gente dependiendo de él. El que aguanta quejas, berrinches, expectativas ajenas y responsabilidades imposibles sin espacio para quejarse. Porque si él se cae todo. El que no puede decir, ya no puedo, sin sentir que traiciona su papel, su rol y la imagen que otros tienen de él. Llega un punto donde ya no puede más. Y lo dice sin rodeos, sin adornos y sin espiritualidad bonita. No porque no creyera, no porque fuera débil ni ingrato, sino porque estaba completamente rebasado, exhausto y solo con una carga que no era humana de sostener en solitario. Es el colapso clásico del adulto funcional, el que siempre puede hasta que ya no puede. Y no es interpretación moderna ni exageración narrativa. Moisés lo dice tal cual, sin metáfora elegante ni filtro espiritual. A ver, muchachos de la segunda edad, saquen su Biblia en el libro de Números 11, 14 y 15. Ahí dice: yo solo no puedo con todo este pueblo. La carga es demasiado pesada para mí. Si así me vas a tratar, te ruego que me quites la vida. No es falta de fe. Es alguien diciendo con todas sus letras: ya no me da. ¿Y qué pasa ahí? No lo humillan, no lo sermonean, no le dicen que sea fuerte, que rece más o que aguante tantito. Nadie le suelta un discurso moral ni le recuerda sus obligaciones. Le quitan peso. Literal, le ponen gente alrededor, le reparten la carga que llevaba solo desde hace demasiado tiempo. Porque el problema nunca fue espiritual, ni de fe, ni de falta de carácter. Era humano. Demasiada responsabilidad, demasiada expectativa encima y muy poco acompañamiento real. Luego está Elías, todavía más incómodo para la narrativa moderna, porque rompe una de las mentiras favoritas del mundo adulto, que el colapso solo llega cuando fracasas. Elías no cae después de perder, cae después de ganar. Acaba de triunfar, de demostrar poder y fe, de tener una de esas victorias que se supone que te llenan, te validan y te confirman que todo valió la pena, que ya con eso deberías sentirte pleno y satisfecho. Y justo ahí se derrumba. No en público, no haciendo escándalo, no como tú posteando en redes, sino como colapsa la gente cansada de verdad. Se va solo, se sienta bajo un árbol y pide morir. No porque la vida le haya salido mal, sino porque ya no le quedaba energía para seguir sosteniendo el papel. No después del fracaso, sino después del éxito. Burnout puro, versión bíblica, del que no se habla mucho porque incomoda aceptar que ni ganar te salva del agotamiento. Y otra vez, no es exageración ni lectura moderna con lentes psicológicos. Elías lo dice directo, sin metáfora bonita ni discurso espiritual. Así que saquen de nuevo su Biblia en 1 de Reyes 19:4. Ahí Elías nos dice: basta ya,
Oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. No está renegando por moda ni haciendo drama. Está agotado, vacío, diciendo lo único que le queda cuando ya no puede más. ¿Y cuál es la respuesta que recibe? Nada de discursos largos, nada de lecciones morales, nada de échale ganas, sé fuerte, agradece lo que tienes. Nadie le explica el sentido de la vida ni le pide que sea ejemplo. La respuesta es brutalmente sencilla y profundamente humana. Dormir, comer, descansar. Primero el cuerpo, luego la cabeza. Como diciendo algo que hoy seguimos sin aprender. Aunque nos lo griten por todos lados. No todo colapso es falta de fe ni debilidad emocional. Muchas veces es cansancio mal atendido durante demasiado tiempo, éxito sin pausa y exigencia sin descanso. Y luego está Job, que ya ni siquiera pide morirse, pero desea no haber nacido. Que a veces es todavía más pesado porque no es una salida, es una negación total del punto de partida. No quiere acabar con todo. Quiere que nada hubiera empezado. Y no es gratuito ni capricho existencial. Job viene de perderlo todo. Hijos muertos, siervos asesinados, bienes desaparecidos en cuestión de minutos, la vida desmoronada sin transición y explicación amable. No fue un mal día, fue una demolición completa. Encima de eso, aparece algo todavía más humano y más incómodo. Su esposa. También rota, también devastada, le suelta la frase que muchos piensan pero pocos se atreven a decir en voz alta cuando el dolor ya es insoportable. Que reniegue de Dios y se deje de sufrir. Quizá no como maldad, pero sí como hartazgo, como cansancio absoluto ante una fe que en ese momento no parece devolver nada. Desde ahí Job habla. Desde ahí se queja, reclama, grita, cuestiona y dice cosas que hoy nos darían miedo de decir en voz alta porque suenan incorrectas, exageradas o poco agradecidas. Lo dice sin filtros, sin maquillaje espiritual y sin frases bonitas para quedar bien, sin cuidar el tono ni pensar si incomoda a alguien. Y tampoco aquí hace falta mucha interpretación moderna. Job lo dice directo, con una crudeza que incomoda todavía hoy. Bueno, yo no les voy a decir que saquen su Biblia porque se lo voy a leer directo. Job dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me dieron pecho para que mamase? Porque ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Bueno, si lo quieren buscar está en Job 3, 11 al 13. Aquí Job no está filosofando ni tratando de enseñar una lección. Está diciendo algo brutalmente humano. Estoy tan cansado que incluso no haber nacido suena como descanso. Y aquí hay algo que se repite en estas historias y casi nunca se dice así de claro. Antes de cualquier respuesta profunda, antes de encontrar sentido, antes de acomodar la fe o las preguntas grandes, lo primero que aparece es el cuidado básico. Cuerpo antes que discurso. Pausa antes que explicación. Descanso antes que sentido. Como si el mensaje fuera brutalmente simple y muy poco glamuroso. Cuando alguien está así de cansado, no necesita ideas nuevas. Necesita no seguir cayéndose solo. Y lo verdaderamente incómodo no es lo que Job dice, sino lo que el texto no hace. No lo calla rápido para que no incomode. No lo corrige para que aprenda algo. No le exige que sea ejemplar en su dolor ni que dé una lección inspiradora mientras está cayendo a pedazos. Le da espacio, le permite existir roto, confundido y enojado sin quitarle valor por eso. Porque hay dolores que no se arreglan con explicaciones, no se acomodan con frases sabias y no se superan rápido, por más que lo intentes. Hay dolores que no buscan solución inmediata, solo compañía. Dolores que no se van, pero se vuelven un poco más cargables cuando alguien se queda cerca mientras pasan, si es que pasan. Esto no es para convencerte de creer, ni para regresarte a ningún templo ni a ninguna fe que no sientas como propia, ni para que cambies de bando espiritual como quien cambia de equipo de fútbol. Es para romper una mentira moderna bien dañina.
de esas que se repiten tanto que ya parecen verdad, que el hartazgo, el cansancio profundo y las ganas de desaparecer son algo nuevo, exagerado o señal de debilidad personal, o que incluso todo eso es culpa directa de la religión, como si creer hubiera sido el origen de todos los traumas, y no muchas veces la forma torpe que tuvimos que intentar sobrevivirlos. No lo son. No llegaron con las redes sociales, ni con la vida godín, ni con esta época difícil. Siempre han estado allí, acompañando al ser humano desde que existe. Solo que antes no se vivían tan en silencio ni tan solos. Antes había sostén, rituales compartidos y una estructura común para sostenerlos. Palabras para nombrarlos sin vergüenza y espacios donde compartirlos sin sentirte defectuoso. Hoy, en cambio, muchas veces solo hay ruido constante para taparlos, distracciones para anestesiarlos y prisa para no tener que mirarlos de frente. Ese silencio que queda cuando quitas lo sagrado no llega de golpe ni hace escándalo. No irrumpe ni te sacude como una tragedia clara que te obliga a detenerte y replantearte todo. No trae sirenas, no prende focos rojos, no te tumba de inmediato ni te avisa que viene algo serio. Llega despacio, educado, funcional, casi amable, como esas cosas que no parecen peligrosas porque se sienten normales, cotidianas, incluso necesarias. Se instala sin avisar. Se acomoda en la rutina, se sienta contigo a tomar café por la mañana, te acompaña mientras trabajas y parece inofensivo, como si no fuera algo que debas cuestionar o revisar. Es ese no pasa nada que repites tantas veces que termina convirtiéndose en verdad, en costumbre, en forma de vida, hasta que deja de serlo y empieza a pesar. Primero incomoda poquito, luego cansa, y después cobra factura con intereses. No de golpe, sino gota a gota, como humedad que va dañando la estructura por dentro mientras por fuera todo se sigue viendo más o menos normal. Cuando ya no hay a quien pedirle sentido, cuando no existe un lugar más grande donde acomodar lo que duele sin sentir vergüenza, te quedas solo con preguntas peligrosas justo en el peor momento posible. Cuando estás más cansado, cuando estás más saturado y con menos energía para sostenerlas sin que te revienten por dentro. Preguntas que no llegan con elegancia ni orden, sino todas juntas y sin aviso, como si se hubieran estado acumulando en silencio durante años. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué seguir levantándose todos los días? ¿Qué sentido tiene aguantar si nada parece acomodarse? ¿Qué queda cuando ya cumplí todo lo que se suponía que tenía que cumplir y aún así me siento igual o peor? Como si algo esencial nunca hubiera llegado. Y lo más cruel de ese silencio es que no te grita respuestas. Solo te deja solas con esas preguntas cuando menos fuerzas tienes para mirarlas de frente. Antes, esas preguntas no se respondían necesariamente bien ni de forma perfecta. Y muchas veces ni siquiera se respondían del todo. Pero tenían ritual, comunidad y lenguaje compartido. No te las tragabas solo en silencio ni las rumiabas en la cabeza hasta que se volvían veneno. Había espacios donde se decían en voz alta, donde se lloraban sin tener que explicarse demasiado, donde se cargaban entre varios sin convertirlas en problema individual ni en falla personal. Había permiso para no saber, para dudar, para enojarse y para cansarse sin sentirse defectuoso, flojo o roto. Hoy, en cambio, esas mismas preguntas se tapan con trabajo, con entretenimiento constante, con ruido de fondo permanente, con pantallas siempre encendidas y con productividad disfrazada de propósito. Como si estar ocupado fuera lo mismo que estar bien, como si no pensar fuera lo mismo que estar en paz, como si llenar la agenda pudiera llenar también el hueco. Y así, lo que antes se compartía y se acompañaba, ahora se guarda, se acelera y se empuja hacia adelante, esperando que el cansancio se canse solo. Porque no saber para qué estás viviendo asusta más que el dolor mismo. Duele más no encontrarle sentido a nada que estar cansado o triste un rato. Y admitirlo se siente como fallar en algo básico que se supone que ya deberías tener resuelto a estas alturas de la vida.
como si hubiera una fecha límite invisible para entender quién eres y para qué estás aquí. Entonces te callas, te aguantas y sigues. Y la adultez moderna te enseña exactamente eso, a funcionar aunque estés roto, a significar solo en términos de rendimiento, a producir aunque no tenga sentido, a seguir avanzando aunque no sepas muy bien hacia dónde ni para qué. Te enseña a cumplir, a no molestar, a no hacer preguntas incómodas y a sonreír mientras por dentro algo se está apagando. Te premia por resistir, no por entenderte. No creer ya no fue una decisión valiente ni rebelde tomada desde la reflexión profunda, desde una búsqueda honesta o desde una postura filosófica bien pensada. Fue una costumbre cómoda, silenciosa y casi automática, aprendida sin darte cuenta entre prisas, pendientes y responsabilidades. Y así, sin drama ni ceremonia, se fue yendo el sentido, hasta que empezó a doler de verdad y ya no hubo nada que amortiguara el golpe, ni ritual, ni comunidad, ni silencio que sostuvieran. Aquí la filosofía de banqueta va sin libros, sin púlpito y sin frases motivacionales de taza, porque esto no se arregla con café bonito ni con letreros de todo pasa por algo pegados en paredes para sentir que ya hiciste algo por tu salud mental. El ser humano no está diseñado para vivir solo con su cansancio, cargándolo como si fuera mochila personal que nadie más tiene que ver, como si pedir ayuda fuera una falla de carácter y no una necesidad básica. No porque sea débil, no porque le falte carácter, no porque no le haya echado ganas suficientes, sino porque no es una máquina programada para aguantar indefinidamente sin consecuencias. Puedes forzar el cuerpo un rato, seguir levantándote, cumplir horarios, responder mensajes y hacer como que todo está bajo control. Pero la cabeza no olvida tan fácil cuando no hay dónde soltar lo que pesa. Lo que no se dice se queda dando vueltas. Lo que no se comparte se acumula. Y lo que no se acompaña termina pasando factura tarde o temprano. Cuando quitaste lo sagrado, no solo quitaste una idea abstracta o una creencia vieja que ya no encajaba con tu forma de pensar, según tú. Quitaste algo mucho más práctico y necesario. El lugar donde el dolor podía existir sin tener que justificarse, sin tener que explicarse con palabras correctas, sin tener que ser productivo ni convertirse en aprendizaje inmediato para demostrar que sirvió de algo. Quitaste el espacio donde uno podía decir, no puedo, ya no me da, esto me rebasó, sin sentir que estaba fallando como adulto funcional, responsable y siempre competente. Y cuando no hay ese lugar, el dolor no desaparece ni se resuelve solo porque no se hable de él. Al contrario, se vuelve interno, se guarda, se acomoda en rincones que no ves, se rumia en silencio mientras haces tu vida normal y se repite una y otra vez hasta convertirse en bucle mental. Un bucle que no descansa ni de noche, que no se apaga durmiendo y que te sigue incluso cuando por fuera todo parece estar en orden. Por eso no se trata de volver a creer en lo mismo ni de adoptar una fe por miedo, culpa o desesperación, como quien se agarra de lo primero que ve cuando ya se está hundiendo. Tampoco se trata de elegir una espiritualidad por moda, por presión social o por quedar bien en conversaciones profundas de sobremesa. No va por ahí. Se trata de aceptar algo incómodo pero muy real. Vivir sin un sentido compartido, sin un marco que sostenga cuando todo se desacomoda, pasa factura. No de inmediato, no con fuegos artificiales ni con un colapso espectacular, sino despacio, a plazos, como deuda emocional que se va acumulando sin que te des cuenta. Y casi siempre esa factura no la cobra el cuerpo de inmediato, la cobra la cabeza, la cobra poco a poco, en forma de desgaste constante, rumiación interminable y un cansancio que no se quita ni durmiendo ni tomando vacaciones. Un cansancio que se instala en la forma de pensar, en la manera de ver la vida y en esa sensación persistente de estar sosteniendo algo que ya no sabes muy bien para qué. Ahora vamos con el reto Mr. Jackie. Nada místico, nada bonito.
En los próximos días, hazte una pregunta sin defenderte y sin justificarte. ¿En qué estás creyendo hoy sin darte cuenta? No lo que dices que crees, sino lo que organiza tu vida diaria. El trabajo, el dinero, el aguantar, el no fallar, el cumplir. Esto en psicología se parece mucho a algo muy básico, pero muy efectivo. Darte cuenta desde dónde vives, no desde lo que predicas. No es cambiar nada todavía, es observar, ponerle nombre a lo que te mueve, porque no puedes cuidar lo que no ves y no puedes soltar lo que ni siquiera reconoces. Luego hazte otra todavía más incómoda. Eso que rige tu vida te sostiene cuando estás cansado o solo te exige más. Si eso que manda en tu día solo aprieta y nunca abraza, no es motor, es desgaste. Y aquí entra algo que incluso la Biblia dice, sin misticismo ni amenaza. Casi como consejo práctico. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de nuevo, si lo quieres buscar, pues ahí está en Proverbios 4:23. Aquí no habla de portarte bien y de cumplir reglas. Habla de cuidar lo que gobierna por dentro, porque de ahí sale todo lo demás. No lo arregles, no lo corrijas. Obsérvalo con honestidad. Con eso basta por ahora. Si este episodio te movió a algo, no lo guardes como pensamiento profundo de esos que se sienten muy elevados y luego no sirven para nada. Compártelo, no para caerle bien a nadie ni para jugarle al gurú de cantina o de reunión incómoda, sino porque a veces escuchar que el vacío, el cansancio emocional y la crisis existencial adulta no son solo tuyos, hace que el peso se reparta un poco y deje de aplastar a alguien más. Y si esto te resonó, suscríbete, quédate por aquí, porque hablar de estas cosas acompañado siempre pesa menos que cargarlas solo. Y eso, en un mundo de gente funcionando rota, hablando de salud mental, vacío existencial y cansancio moderno sin maquillaje, ya es bastante. Venimos de hablar del cansancio extremo, de ese punto donde la mente ya no puede más, donde ya no estás triste ni enojado, solo agotado de existir y de empujar la vida como si fuera carrito descompuesto. Hoy hablamos del vacío que queda alrededor cuando, además de cansados, estamos desanclados, sin soporte, sin ritual y sin un lugar claro donde acomodar el dolor sin sentir que estorba o que exagera. Ese vacío silencioso que no se nota por fuera, pero que por dentro hace eco todos los días. En el siguiente episodio vamos a hablar de lo que casi nadie quiere admitir: los reemplazos, de los dioses modernos, de todo eso en lo que creemos hoy sin llamarlo fe, sin arrodillarnos pero obedeciendo igual. Del dinero, del éxito, del ego, de la productividad y del tengo que poder. Cosas que prometen sentido, pero que muchas veces no sostienen. Solo aprietan, presionan y te dejan más cansado que antes. Y bien, creo que esto sería todo por este episodio. Como siempre, recordándoles que esto es solo por diversión. No se toman las cosas tan a pecho. Es solo para pasar el rato. Y si llegaron hasta el final, pues más que agradecido por escucharme y ahorrarme el psicólogo. Así que hasta aquí, ya la aprochen. O sea, hasta la próxima.